buenas tardes. El día de hoy nos encontramos para explicar lo que es el tema de fisiología respiratoria en buceo. Somos estudiantes de la Universidad Miguel Cuauhtémoc en el plantel Aguascalientes. Nos encontramos en el módulo de Fisiología 2 y nuestro equipo está integrado por el alumno Jafid Gómez Alonso, Salma Yatsiri Hernández Méndez, Jimena Rodríguez Mireles, Fátima Sánchez García y su servidor Lisandro Morales. Nuestro doctor docente es el doctor Francisco Eduardo Martínez Muñoz. Bien, yo les voy a hablar de lo que es la presión intrapulmonar. Primero, cuando un buceador desciende a una profundidad marina, la presión que lo va a rodear va a aumentar mucho. Para evitar que esto nos genere un colapso pulmonar, es necesario aportar aire a una presión aumentada para que los pulmones se mantengan insuflados. Bueno, esta maniobra va a exponer la sangre de los pulmones a una presión de gas alveolar aumentada y esta situación pues le vamos a denominar hiperbarismo. Entonces, vamos a entender por hiperbarismo a cualquier alteración que se produzca como consecuencia de una exposición aumentada de la presión ambiental. Habitualmente estas alteraciones pues van a ser por una exposición brusca a una presión aumentada o que que estás en un incremento significativo de la presión. En los océanos las presiones se van a aumentar en razón de una atmósfera por cada 10 metros. Como podemos observar en la figura 1, que nos habla del efecto de lo que es el volumen y la presión con las atmósferas, podemos ver que a nivel del mar el cuerpo de una persona va a estar con una atmósfera de presión. Al bajar lo que son 10 metros, esto ya no va a ser una presión, van a ser dos. La primera debido a el volumen del aire que está por encima del agua y la segunda por lo que es la misma agua. Así, por ejemplo, cuando una persona desciende a 70 metros, se van a presentar lo que son 8 atmósferas, si no me equivoco. Ahora tenemos lo que es la ley de Boyle. Esta ley nos habla sobre que el producto del volumen que ocupa un gas y la presión al que este va a estar sometido van a estar siempre constantes. Entonces, si se aumenta la presión o si disminuye la presión, el volumen va a aumentar o el volumen va a disminuir, esto siempre proporcionalmente inverso. Como se los puse en estas figuras, cuando la presión aumenta, el volumen va a disminuir y cuando el volumen aumenta, la presión va a disminuir. En esta imagen podemos observar lo que es una campana que nos marca que a nivel del mar tiene 1 litro de gas y solamente, como ya les dije, está presentando una atmósfera. Al disminuir 10 metros, al sumergirse 10 metros, su volumen es de medio litro y sus 2 atmósferas que ya les había dicho. Entonces aquí es donde vemos que está aumentando la presión, entonces va a disminuir lo que es el volumen. También podemos decir que esta ley es importante por lo que les comentaba al principio, sobre que las presiones nos pueden colapsar las vías aéreas del cuerpo de un buceador y especialmente lo que son los pulmones y pues causar lesiones graves que les van a explicar en un momento. Es importante destacar que hay una tendencia a que se presente cierta resistencia a que se acumule dióxido de carbono en los tejidos. Esta acumulación va a hacer que nos desencadene como una respuesta de respiración involuntaria. Creeríamos que la falta de oxígeno es la que desencadena esta respuesta, pero no, es la acumulación del dióxido de carbono. Podemos encontrar también disminuciones de un reflejo que se llama Hering-Breuer, algo así, que consiste en el estiramiento de unos receptores que están a nivel del pulmón, que cuando inspiras profundo te va a llevar a querer tratar de exhalar. Pero como ya lo vimos en la ley de Boyle, al descender el volumen del pulmón pues se va a reducir y pues también se va a reducir lo que es el efecto del estiramiento y vamos a eliminar la necesidad de querer exhalar.
pero cuando aumentemos el volumen, la necesidad de querer exhalar va a volver a retornar. Bien, yo les voy a hablar de lo que es la presión intrapleudal, pero primero pues hay que definir qué es la cavidad intrapleudal. La cavidad intrapleudal es aquel espacio casi virtual que existe entre lo que es la pleura visceral y la pleura parietal, que pues sabemos que la pleura es aquella capa, aquellas membranas que recubren a lo que es el pulmón y nos ayuda a reducir fricciones. Esta cavidad normalmente está llena de lo que es un líquido que nos ayuda para la respiración y para que no haya una fricción entre lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. Y ahora pues tenemos que definir lo que es la presión intrapleural. La presión intrapleural es causada por lo que son las fuerzas elásticas de lo que es el pulmón y la pared de la cavidad torácica. Estas fuerzas, al sumar estas fuerzas, pues da lo que es la presión intrapleural. La presión intrapleural normalmente o en condiciones óptimas es subatmosférica. ¿A qué me refiero con subatmosférica? Que está por debajo de lo que es la presión de la atmósfera. Que esta presión normalmente es de 760 milímetros de mercurio. Siendo así que lo que es la presión intrapleural va a ser unos 756 milímetros de mercurio. Pero bien, ¿qué es lo que pasa con lo que es la presión intrapleural en un buzo al sumergirse en lo que es la profundidad del mar? Bien, primero hay que definir que, como ya lo comentó mi compañera Jimena, al nivel del mar, pues se puede decir que solamente hay una atmósfera de presión. Así que al disminuir o a tener más profundidad en el agua, esta presión va a aumentar, siendo en 10 metros 2 atmósferas realmente. Una, como ya lo comentó, una de lo que es el aire y otra del agua. Bien, pero ¿qué pasa realmente con esta presión intrapleural? La presión intrapleural va a aumentar debido a que como hay más presión en el exterior del cuerpo, va a haber una mayor compresión de lo que es la cavidad torácica y por consiguiente una mayor fuerza, lo cual va a hacer que la presión intrapleural aumente, siendo casi alcanzar lo que es la presión de la atmósfera. Bien, cuando un buzo llega a tener grandes profundidades, puede existir alguna entrada incidental de aire a lo que es esta cavidad, causando así que pierda lo que es la presión negativa propia de esta cavidad, de la cavidad intrapleural, y puede causar lo que es un neumotórax o que haya algún colapso pulmonar. Muy bien, ahora vamos a ver el efecto que tienen los gases cuando se encuentran a presiones elevadas. Y los 3 gases a los cuales se va a estar exponiendo es el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, que en este caso pues los vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, vamos a empezar con lo que es nitrógeno, y lo primero que vamos a ver es que aproximadamente 4/5 del aire van a ser nitrógenos, y se supone que a presión normal de nivel del mar el nitrógeno no tiene que tener ningún tipo de efecto significativo sobre la función del cuerpo, pero cuando este se encuentra a presiones elevadas puede producir una condición que se le conoce como narcosis. Y un ejemplo, si encontramos un buceador durante 1 hora respirando este aire comprimido, la profundidad a la que van a estar apareciendo los primeros síntomas de la narcosis leve van a ser a los 36 metros, que realmente va a presentar síntomas muy leves, pero
cuando está de 45 a 60 metros, el buceador empieza a tener síntomas más considerables sobre la narcosis y el buceador empieza a estar somnoliento. Después nos encontramos a 60 a 75 metros y en este caso pues la fuerza del buceador va a estar disminuyendo considerablemente, la frecuencia cardíaca va a estar también disminuyendo y el buceador se va a encontrar demasiado torpe para realizar el trabajo necesario. Después, cuando nos encontramos a más de 70 metros, el buceador en este punto pues se va a volver completamente inútil y en este punto pues la narcosis va a ser completa. Y se dice que esta narcosis por nitrógeno tiene casi las mismas características que una intoxicación alcohólica y por este motivo también muchas veces se le conoce como la borrachera de las profundidades. Y se piensa que este efecto narcótico es el mismo que tienen otros gases anestésicos, que lo que va a hacer es que va a reducir la excitabilidad neuronal. Y bueno, ahora si hablamos del caso del oxígeno, cuando encontramos presiones parciales de oxígeno, la sangre va a estar aumentando por encima de los 100 milímetros de mercurio, pero cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra a mayor de 4 atmósferas y el individuo se encuentra en un plazo de 30 a 60 minutos, va a empezar a tener convulsiones seguidas. Y otros síntomas que podemos encontrar por una intoxicación aguda, pues van a ser las náuseas, los calambres musculares, mareos, también puede presentar trastornos de la visión, irritabilidad y por último la desorientación. Y nos vamos con el último gas, que es el dióxido de carbono, que se supone que si el equipo de buceo está bien diseñado y funciona adecuadamente, el buceador no tiene que tener ningún tipo de problema. Pero hay algunos tipos de equipo de buceo que no son tan especializados, como es la escafandra, que esto lo que hace es que acumula dióxido de carbono en el espacio muerto que se encuentra en el traje de buceo y este lo puede estar inhalando el buceador. Se supone que si tenemos una presión de dióxido de carbono parcial de 80 milímetros de mercurio, que es el doble de lo que hay en los alvéolos normales, se supone que no tiene que haber ningún tipo de problema. Pero cuando se encuentra más allá de estos 80 milímetros de mercurio, la situación pues se empieza a ser intolerable para el buceador y va a producir lo que es una acidosis respiratoria. También va a tener efectos metabólicos tisulares, que es lo primero que va a estar dañando, porque va a presentar estos efectos tisulares de manera negativa. Y esto es lo que causan individualmente cada uno de los gases. Entonces, cuando combinas estos tres gases, pues obviamente el efecto de narcosis, de acidosis respiratoria y de convulsiones pues va a ser mucho mayor. Bueno, yo les voy a explicar lo que son los cambios fisiológicos. Para entender esto, te ponemos en contexto, debemos tener en cuenta que cuando el cuerpo desciende hacia profundidades del mar, el agua comienza a ejercer presión contra las cavidades de nuestro cuerpo. Evidentemente, al ser circunstancias en las que nuestro cuerpo no está acostumbrado, se empieza a ver distintos cambios que podemos ver como el aumento de la ventilación pulmonar, un aumento de la hemoglobina en la sangre, incluso una elevación de la capacidad de buceo de los pulmones y a veces puede haber un aumento de la capacidad de las células para utilizar oxígeno, a pesar de que una presión baja está actuando contra puede incluso estimular a una hiperventilación y una hiperventilación trae consigo una consecuencia de aumento del pH, una alcalosis, una liberación de HCO3 y una disminución en la presión de los gases. También es importante, y es algo que también pusimos aquí, porque al momento de que un buceador se encuentra en esta práctica, está expuesto a 3 lesiones, que es la narcosis de nitrógeno, que ya explicó mi compañera Fátima, lo que es el síndrome de descompresión y el barotraumatismo. El barotraumatismo, esta lesión corresponde más hacia los tejidos, ya que como están tan cerca de los espacios con el aire del cuerpo, como lo son los oídos, los senos paranasales, las raíces de los dientes, los pulmones, estos pueden llegar a dañarse si es que el cuerpo no puede llegar a igualar la presión que se está ejerciendo sobre él y el agua que evidentemente lo está rodeando.
lo que sucede aquí es que, bueno, a medida de que el buceador está descendiendo, la presión del agua aumenta y el volumen del aire en el cuerpo está disminuyendo. Y esto pues puede causar problemas como lo son los senos paranasales, o incluso en los casos más extremos puede llegar a una ruptura del tímpano. Y bueno, pues esto sería más o menos todo lo que sería comprendiendo en barotraumatismo. Hablando de lo que es el síndrome de descompresión, este es el que pasa más a menudo y bueno, también se le llama lo que es el mal de presión. El síndrome de descompresión ocurre cuando un buceador asciende demasiado rápido. Los buceadores, tenemos que tener en cuenta que los buceadores están respirando aire comprimido que contiene nitrógeno a una presión más alta bajo el agua. Lo que sucede es que el gas nitrógeno, pues está ingresando hacia los tejidos de nuestro cuerpo y bueno, pues esto en sí no causaría ningún problema. Lo que pasa es que si el buceador sube a una superficie demasiado rápido, se está descomprimiendo. Lo que como no se va a descomprimir a una velocidad correcta, el nitrógeno puede dejar en el cuerpo, puede dejar el cuerpo de forma lenta y esto pues expone más que nada los pulmones. También el nitrógeno puede formar burbujas en nuestro cuerpo y esto puede causar daños en lo que son los tejidos y los nervios. Y en los casos más extremos puede causar una parálisis o incluso una muerte si las burbujas logran entrar al cerebro. Bien, y para los cambios artificiales tenemos el equipo de aire comprimido, también llamado circuito abierto, que consiste en llevar una mezcla de aire similar a la de la superficie. Este aire está comprimido en un cilindro de aluminio que sale por fuerza, llamando nitrox. El buceo está aspirando aire por el regulador del nitrox, que pues, está conectado con una manguera de la boca y nariz hacia la boca del nitrox, que va llevando la alta presión del nitrox hacia la baja presión de la boca y la nariz. El circuito abierto se ha demostrado ineficiente si nos queremos estar demasiado tiempo debajo del agua, ya que pues no aprovechamos todo el aire comprimido y solo una pequeña fracción, la inhalamos y se va absorbiendo por el metabolismo del buceador. El nitrox tiene aire enriquecido, que tiene de 5 a 18 litros, que está por medidas, y contiene una mezcla de aires de oxígeno puro y nitrógeno en proporciones distintas. Tenemos dos tipos de nitrox. El número 1 tiene el 68% de nitrógeno y el 32% de oxígeno. El nitrox 2 tenemos de 64% de nitrógeno y 36% de oxígeno. Es recomendado no tener más de 40% de oxígeno, que pues ya nos lo explicaron. Y pues no solamente se debe de tener oxígeno, ya que puede haber una cierta toxicidad después de los 50 metros de profundidad, que nos lo explicó nuestro Sandro. En el aire tenemos de 78% de nitrógeno, el 20.94% de oxígeno y el 0.35% de dióxido de carbono. Por eso es de que no tenemos que tener más de 40% de oxígeno en el aire o la atmósfera. Y el tipo de aire del nitrox también nos permite que tengamos un poco más de tiempo de inmersión sin la necesidad de ir hacia la superficie a hacer pausas para la descompresión de sí misma. Normalmente los percances en el buceo derivan de las enfermedades comprensivas, que son provocadas por las burbujas de nitrógeno que se van esparciendo por todo el organismo por la profundidad, y en consecuencia pues tenemos que la disminución de la presión, y por eso es de que el nitrox es uno de los más utilizados, que se caracteriza por aumentar el oxígeno y disminuir el nitrógeno, lo que pues el nitrógeno nos va generando una saturación en los tejidos que también. Bueno, estas son nuestras bibliografías, están basadas en varios libros que encontramos, además de unos artículos que están por la red que igualmente están actualizados y no tienen ningún problema en la bibliografía.